El sustento de Rusia está ardiendo. Ucrania ha hecho algo que está eliminando brutalmente $100 millones del dinero de Rusia. Cada 24 horas, Ucrania ha encendido la llama. El infierno ha descendido sobre una industria que mantiene viva a Rusia en la guerra insana de Putin. Y si Ucrania puede seguir así, no será cuestión de cuántos años Putin pueda financiar su invasión, será cuestión de cuántos meses. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, explicó todo en Telegram el 18 de abril. Las pérdidas diarias alcanzan $100 millones. El resultado de los ataques de las fuerzas de sistemas no tripulados y otros componentes de las fuerzas de defensa de Ucrania a la infraestructura petrolera enemiga. Brovdi lo proclama y sigue explicando. El enfoque de Ucrania de atacar sistemáticamente todos los aspectos de la industria petrolera de Rusia, desde las refinerías hasta los depósitos y terminales de exportación, está paralizando al enemigo. La habilidad de Putin para sostener los fondos de guerra del Kremlin. Una serie de ataques ucranianos realizados en los últimos meses ha obligado a que los envíos de petróleo de Rusia disminuyan de manera asombrosa. Las exportaciones han bajado en 880,000 barriles por día. Al precio actual del crudo de los Urales, eso suma los $100 millones en ingresos perdidos que menciona Brovdi. El sistema petrolero y logístico del enemigo pierde capacidad para asegurar exportaciones continuas, dice Brovdi, y añade, ya se ven los resultados en el campo de batalla. Menos recursos rusos son más oportunidades para las unidades ucranianas. Rusia se está desesperando ahora que gran parte de su petróleo se está incendiando. El Kremlin está intentando redirigir el petróleo que Rusia quiere vender, moviéndolo por todo el país en una búsqueda desesperada de terminales de exportación que estén fuera del alcance de los drones ucranianos o que no estén ya incendiándose debido a los impactos directos de los drones. Esto afecta a los ingresos petroleros rusos. Aunque Rusia halle puertos no atacados por Ucrania, tarda días o semanas en transportar el petróleo. Los retrasos están ocurriendo a lo largo de la frontera, y cada ataque ucraniano aumenta el tiempo que el petróleo ruso, que debería estar en camino hacia otros países, permanece dentro de las fronteras de Rusia. Los compradores se impacientan y los rusos no pueden evitarlo. Lo que vemos aquí es el resultado de que Ucrania ha estado golpeando persistentemente la industria petrolera de Rusia durante aproximadamente 2 meses. En su informe sobre la declaración de Brovdi, Euromaidan Press informa sobre la refinería de petróleo de Tuapse, que Ucrania atacó el 16 de abril, provocando un incendio enorme. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que hay debajo es mucho mayor. En Novorossiysk, Ucrania atacó la terminal petrolera de Sheskharis y Rusia intentó desviar su petróleo a Tuapse. Te enteraste de lo ocurrido. Cada vez que Rusia actúa, Ucrania responde con ataques de drones que destruyen los sitios que Rusia usaría para exportar petróleo. Es una estrategia brillante de Ucrania. Demostración paso a paso para destruir la única industria que sostiene la guerra de Rusia. En semanas recientes, Ucrania ha atacado varios puertos e instalaciones petroleras. Para el 31 de marzo, la BBC informaba diariamente sobre los ataques ucranianos a terminales petroleras rusas en el mar Báltico. Primorsk y Ust-Luga, responsables del 42% de las exportaciones de petróleo ruso, fueron atacadas repetidamente a finales de marzo, mientras Ucrania impedía que Rusia reactivara estos puertos clave. Varias instalaciones en estos puertos ardieron por días y al apagar los incendios, Rusia enfrentó más ataques de drones. Los tanques de almacenamiento de petróleo también se incendiaron durante estos ataques anteriores, al menos 8 en cada uno, Ust-Luga y Primorsk, junto con 2 en la refinería de petróleo Kurishi, que también está en la región de Leningrado. Rusia creyó que estos eran la mayoría de los ataques petroleros ucranianos en 2026, pero Ucrania apenas empezaba. Desde que los puertos del Báltico ardieron, Ucrania amplió su alcance. Los ataques a Tuapse y Novorossiysk, ya mencionados, ocurrieron tras los del mar Báltico. El último también resultó en la destrucción de infraestructura petrolera en la región del Mar Negro, lo que significa que Rusia no puede sacar su petróleo desde ninguno de sus puertos europeos. Pasando al 18 de abril, que es el mismo día en que Brovdi reveló la cifra de $100 millones por día, hubo aún más ataques. Kiev Independent reporta que 4 sitios petroleros clave fueron atacados la noche del 18 de abril. Había otra terminal petrolera en el Oblast de Leningrado, refinerías en Samara y la estación de bombeo de petróleo de Tikhoretsk en la región de Krasnodar, Rusia. Todo lo que Rusia diría es que interceptó 258 drones ucranianos el 18 de abril. La verdad es que los drones ucranianos han destrozado aún más la infraestructura petrolera rusa. Y sumando a todo esto, hay otro ataque que se reportó literalmente mientras estábamos creando este video.
Tuapse fue atacado otra vez el 20 de abril, cuando Ucrania impactó instalaciones portuarias, causando un gran incendio. Ya fue necesario llamar a más de 150 bomberos y personal de emergencia para controlar el incendio tras el primer ataque a Tuapse. Una y otra vez, los drones ucranianos golpean la infraestructura petrolera rusa. Estas son las sanciones voladoras de Ucrania en acción, y no hay nada de aleatorio en el momento de estos ataques. Cuando Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra Irán a finales de febrero, Irán respondió cerrando el estrecho de Hormuz. Putin se frotó las manos de alegría. Ese estrecho es responsable del 20% del flujo de petróleo de todo el mundo. Para Putin, que los estados del Golfo exporten menos petróleo causa un alza de precios que favorece a Rusia, y eso ya ocurrió. Para el 7 de abril, el precio del crudo Urales, que es la mezcla de crudo de Rusia, había subido al nivel más alto en 13 años. En cuestión de días, todo el trabajo arduo realizado por las sanciones occidentales para bajar el precio del petróleo ruso se deshizo. Para empeorar las cosas, Estados Unidos ha tomado algunas decisiones sobre sus sanciones que han enfurecido a Ucrania. Las sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso se han levantado 2 veces hasta ahora, la más reciente el 17 de abril, lo que significa que Rusia se beneficiará de otros 30 días en los que podrá vender su petróleo antes de que las sanciones de Estados Unidos vuelvan a entrar en vigor. Tiene lógica que Estados Unidos permita a Rusia vender, ya que ayuda a mitigar el alza de precios provocada por sus ataques a Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Para Ucrania, esto habría sido como si EU devolviera a Rusia el control de una línea vital de petróleo en el peor momento. Así que Ucrania ha estado haciendo algo al respecto. Si Rusia va a beneficiarse de que se levanten las sanciones sobre su petróleo, Ucrania seguirá atacando ese petróleo. Las sanciones no importan si Rusia no tiene petróleo para vender. Con la destrucción diaria de $100 millones por drones ucranianos, es decir, 3.000 millones al mes, Ucrania demuestra que puede hacerse cargo por sí misma del problema del petróleo ruso. Al diablo con las sanciones occidentales. Las sanciones aéreas ucranianas paralizarán la economía rusa. El increíble nivel de coordinación mostrado por las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido un punto destacado en todo esto. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha estado trabajando junto con la Dirección Principal de Inteligencia del país, las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, para llevar a cabo una amplia campaña que no ha dejado nada en Rusia dentro del alcance de los drones ucranianos a salvo. El momento ha sido impecable. Toda solución que Rusia cree hallar termina ardiendo casi de inmediato. Aquí es donde todo cambiará para Rusia. El petróleo ardiendo y las exportaciones colapsando ya son malas. Pero el verdadero problema es que Rusia no puede perder $100 millones diarios. Putin anticipaba una ganancia fiscal récord por el aumento en las ganancias del petróleo ruso. Putin necesita eso porque enfrenta una crisis económica, lo que lo cambia todo para el país. Pero antes de entrar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si este es el tipo de análisis que te interesa, asegúrate de suscribirte al canal. Rusia enfrenta una trampa económica, un laberinto inevitable de errores financieros causados por la visión limitada de Putin en Ucrania. Si el presidente ruso lograra su objetivo, todos los ingresos fiscales de Rusia irían a Ucrania. Casi todo el dinero se usa para la guerra, lo que ha llevado a Rusia a un círculo vicioso de malas decisiones financieras. El ciclo es sencillo. Rusia obtiene dinero, lo gasta en equipo militar y ese equipo es destruido. Rusia no recibe beneficios y sigue invirtiendo más en su maquinaria de guerra. Tarde o temprano, algo tiene que ceder. El dinero no puede fluir siempre. El gasto militar ruso ha crecido tanto que desvía fondos necesarios para el funcionamiento del país. Las cifras oficiales de Rusia ya son bastante malas. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Rusia gastó el 7.5% de su Producto Interno Bruto, o PIB, en el esfuerzo de guerra en Ucrania en 2025. Eso ascendió a 16 billones de rublos, o alrededor de $213 mil millones. Se supone que el gasto para 2026 será menor. Solo el 6.3% del PIB de Rusia, o alrededor de $198 mil millones, se gastará en la maquinaria de guerra este año. Sigue siendo una suma ridícula de dinero, mientras la invasión de Putin entra en su 5º año. Y Rusia probablemente gastará más de $1 billón en la guerra para finales de 2026 en el mejor de los casos. Estas cifras oficiales son lo que Rusia está dispuesta a decirnos sobre su gasto militar. La realidad detrás de escena es mucho peor. En febrero, Defense24 informó que el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BND, descubrió que los gastos militares reales de Rusia son mucho mayores de lo que el país declara al mundo o a su propia gente. La realidad, dice el BND,
es que el gasto de Rusia podría haber sido hasta un 66% más alto de lo que estaba declarando. Por ejemplo, en 2025 Rusia podría haber destinado el 10% de su PIB a sus fuerzas armadas, en lugar del 7.5% que se ha contabilizado oficialmente. Esto significa que Rusia podría gastar hasta la mitad de su presupuesto estatal en la obsesión de Putin de que Ucrania sea parte de la Federación Rusa. ¿Cómo puede Putin considerar esto sostenible? Incluso si Rusia llegara a ganar de alguna manera en Ucrania, no quedaría nada de Rusia para que Ucrania pudiera formar parte de ella. En cuanto a dónde se encuentran estos costos militares ocultos, hay varios gastos que Rusia intenta esconder bajo la alfombra. Muchos de los grandes bonos que Rusia da a sus soldados voluntarios por inscribirse casi no se reportan, ya que vienen de presupuestos regionales y no forman parte oficial de sus salarios. Rusia depende en gran parte de deuda fuera del presupuesto, posible por una ley que el Kremlin aprobó en febrero de 2022. Los créditos relacionados con la guerra en los principales bancos rusos son controlados por el Estado, permitiendo al Kremlin dar créditos favorables a empresas que cree que ayudarán al esfuerzo bélico. Si eres empresario en Rusia y quieres abrir una fábrica de equipo militar, conseguirás un préstamo más fácilmente. Este es gasto de guerra que se está ocultando al público, al menos por ahora. Considera que los bancos de Rusia son clave en la catástrofe económica que está empezando a golpear a Rusia. Esto demuestra que Ucrania quita $100 millones diarios de las ventas de petróleo rusas, base del gasto de guerra de Rusia. Sea oficial o no, gran parte de los cientos de miles de millones que Putin invierte en su invasión proviene de los ingresos que el Kremlin recibe al grabar las ventas de petróleo. Lo que Putin ha hecho es crear una economía militar que solo puede existir mientras siga entrando dinero del sector energético de Rusia. Esa es la trampa, y Ucrania lo sabe. La caída de ingresos energéticos y el gasto militar récord están llevando a Rusia al borde de la ruina. La estanflación avanza en un país con población cada vez más empobrecida. No hay marcha atrás para Rusia mientras siga la guerra en Ucrania, ya que Putin debe seguir invirtiendo en la maquinaria bélica, lo que genera resultados improductivos. Como dijimos, los tanques que Rusia fabrica son destruidos en Ucrania, lo que no beneficia a nadie en Rusia. Las empresas que fabrican productos que Rusia podría vender no reciben el financiamiento necesario para crecer. Los bancos controlados por el Estado que favorecen a las empresas relacionadas con la guerra se aseguran de eso. Rusia, fuera del petróleo, ya no tiene productos para exportar. Las armas que antes generaban miles de millones ahora se usan en Ucrania en vez de venderse a otros países. Podrías decir que la industria armamentista rusa se recuperará tras la guerra en Ucrania. El equipo que actualmente se está fabricando para enviarse a Ucrania podría entonces venderse a otros países. ¿Pero alguien va a querer comprar las armas de Rusia en este momento? 4 años de luchar contra un país que Rusia debía dominar demostraron que su ejército es un tigre de papel. Gran parte del equipo ruso no funciona como debería, por lo que es difícil prever el éxito futuro de su industria bélica. Además, Putin tiene que darse cuenta de que la situación petrolera de Rusia tiene el potencial de pasar de mala a peor. La ganancia inesperada relacionada con el estrecho de Hormuz, que Rusia está tratando de aprovechar y que Ucrania está cortando hábilmente, no puede durar para siempre. Ya hay una tensa tregua entre Estados Unidos e Irán, y el fin de la operación Furia Épica permitiría reabrir el estrecho de Hormuz. Los precios del petróleo caerían como resultado, lo que solo agravaría los problemas que ya hemos mencionado. La economía de Rusia sigue teniendo dificultades, incluso cuando puede vender el petróleo que logra sacar del país a precios más altos que en cualquier otro momento durante la guerra. ¿Qué le pasa a esa economía cuando el precio del petróleo vuelve a bajar y Ucrania sigue atacando las terminales de exportación? Nada bueno. Esa es la respuesta. Si quieres más razones para ver que Ucrania va por buen camino al atacar el petróleo ruso, solo mira lo que dijimos sobre los bancos de Rusia. Están teniendo enormes dificultades como resultado de la dependencia de Rusia en su industria energética y la negativa de Putin a dejar que cualquiera de las crisis emergentes dentro de Rusia lo distraiga de gastar en la guerra en Ucrania. Detectamos señales tempranas de problemas en bancos rusos para 2026 a finales de enero. El Moscow Times reveló que los bancos rusos cierran sucursales más rápido que en años anteriores. En 2025 se cerraron 1.700 sucursales bancarias en Rusia, lo que fue 3.6 veces más que el número de sucursales que cerraron en 2024. Actualmente, Rusia tiene 22.300 sucursales bancarias, tenía 30.000 en 2019. Ahora, hay una lógica, al menos dentro del Kremlin, para estos cierres. Los bancos de Rusia están cerrando sucursales porque están trasladando sus servicios a Internet.
Esto es algo que hemos visto en todo el mundo desarrollado, así que, en apariencia, nada de esto debería parecer fuera de lo común. Claro, miles de personas en Rusia están perdiendo sus empleos en un momento en que la economía de su país se está desmoronando, pero a Putin no le importará nada de eso. Pero hay otra cosa que está sucediendo con los bancos de Rusia, que está tomando a la gente por sorpresa. El cierre de sucursales en 2025 fue antes de la represión del Kremlin contra los servicios de Internet en Rusia. Para el 3 de abril, el Kiev Independent informaba que los bancos rusos están enfrentando grandes interrupciones en sus servicios, ya que pasar a modelos en línea no es precisamente una buena idea cuando tienes un gobierno que está tratando activamente de impedir que la gente acceda a Internet. El medio dice que las interrupciones en las aplicaciones de banca móvil afectadas, los retiros en cajeros automáticos y las transferencias de pagos para algunos de los bancos más grandes de Rusia, todo esto tiene un efecto dominó para las empresas rusas, ya que se ven obligadas a aceptar únicamente pagos en efectivo. Además, Medusa informa que desde el 15 de abril, ningún banco ruso puede acceder a las bases de datos del Ministerio del Interior para verificar pasaportes, ya que otro servicio esencial para los bancos fue cerrado sin fecha de restauración. Si no estuviéramos mejor informados, diríamos que el Kremlin quiere paralizar los bancos rusos. Nada de esto tiene sentido. Hablando de las empresas que están teniendo dificultades para prestar servicios debido a la combinación del gasto bélico de Putin y los bancos rusos enfrentando interrupciones y cierres, esas compañías se están convirtiendo en un problema. Las cuentas por cobrar vencidas en los sectores empresariales de Rusia alcanzaron su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008 según Pravda. Las cuentas por cobrar vencidas llegaron a $100.000 millones el 17 de abril, un alza del 26%. ¿Sabes qué implica eso para los bancos? Las empresas rusas no están recibiendo el dinero que se les debe. Eso rompe la cadena de pagos y las empresas no pueden pagar sus deudas bancarias si no reciben los ingresos debidos. Las empresas rusas se empobrecen mientras mantienen altas deudas bancarias. Eso es una receta para el desastre. Cuando las empresas no pueden pagar, el sistema bancario ruso colapsa. Las interrupciones y los cierres no ayudan, pero los drones de Ucrania siguen volando. La campaña de Ucrania contra las exportaciones de petróleo ruso tiene impactos evidentes. Cuando no se puede exportar petróleo, el Kremlin tiene menos dinero que puede dedicar al esfuerzo de invasión. Pero debajo de la superficie de esos ataques hay una economía rusa que está en modo de crisis. El gasto militar se ha salido de control, mientras el Kremlin intenta ocultar la verdadera magnitud de sus gastos a una población que se está empobreciendo y observa cómo sus pueblos y ciudades sufren las consecuencias de las malas decisiones de Putin. Rusia está produciendo muchos menos bienes para exportación que en años anteriores nuevamente, porque el Kremlin sigue inyectando dinero a la maquinaria de guerra. Ahora los bancos, necesarios para todos, desde personas comunes hasta grandes empresas rusas, están colapsando por deudas impagas y la represión del Kremlin en Internet. Es una bomba de tiempo económica. Ucrania busca mantener la presión de los ataques de largo alcance hasta que esa bomba de tiempo explote en la cara de Putin. Quizá quieras saber más sobre los tipos de ataques que Ucrania ha estado realizando contra el sector petrolero de Rusia. Si quieres, te llevamos de regreso a Novorossiysk, donde Ucrania atacó uno de los principales puertos rusos del Mar Negro en abril. Mira nuestro video si quieres saber más sobre exactamente lo que Ucrania está haciendo y que le está costando a Rusia $100 millones por día en exportaciones. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis sobre los ataques de Ucrania o la precaria situación financiera de Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.